Señor, gracias por tu amor, te queremos bendecir, te queremos reconocer porque eres bueno, porque eres maravilloso, porque tu amor nos ha envuelto, tu presencia nos cubre, tu presencia nos rodea. Nos bendices, Señor, con tu amor, nos bendices de tantas formas, de tantas maneras, y nosotros queremos exaltar tu nombre en este momento. Queremos reconocerte por sobre todas las cosas y queremos venir con la claridad, Señor, de que podemos acercarnos a ti con toda confianza, con toda seguridad, y te podemos buscar, Señor, y podemos estar confiados y seguros en tu obra y en tu favor inmerecido para con nosotros. Te decimos gracias, Señor, en ese momento, y te adoramos porque hasta aquí nos has ayudado. En Cristo Jesús oramos, Señor. Amén. Vamos a dirigirnos al Salmo 23 de nuevo. Vamos a tomar ahí el resto de los versos que nos hicieron falta por comentar la semana pasada. Salmo 23, por favor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando en los primeros versículos de este salmo, y básicamente destacamos algunas cosas importantes. El salmo nos habla, ¿se acuerdan de qué? El cuidado de Dios sobre nosotros, ¿no? El pastoreo del Señor sobre nuestras vidas. Básicamente ese es el general del Salmo. Y vemos dos figuras de Dios. Primero, del verso 1 al 4, lo vemos como el pastor, y luego del versículo 5 al 6 lo vemos como el anfitrión. Lo vemos como el anfitrión de algo, y ahorita vamos a llegar allá. Pero lo importante del Salmo es la seguridad que David, como salmista, tenía de poder afirmar aquello que manifestaba o era su seguridad. Jehová es mi pastor. No decía que era el pastor, decía que era su pastor, y era un hablar del Señor como nuestro. Y la idea es pertenencia, ¿no? La idea es pertenecer al rebaño, y tanto somos de Él como Él es nuestro, y ese sentido de pertenencia tiene que ser un sentido en el cual crecemos día tras día. Entonces, Jehová es mi pastor era el primer requisito para que las 10 bendiciones que el Salmo nos da se lleven a cabo o puedan tener un sentido de realidad en nuestras vidas. La primera bendición que veíamos la semana pasada es: nada me faltará. Y eso incluye absolutamente todo. Lo tenemos todo en el Señor, y ese debe ser nuestra confianza, esa debe ser nuestra certeza. La segunda bendición que vimos es: en lugares de delicados pastos me haces descansar. Y básicamente hablábamos del reposo, y cómo es que lo opuesto a reposar es estar preocupado. Y cuando el Señor viene y es nuestro pastor, Él realmente quiere llevarnos a esta idea de reposo, y que nosotros confiemos en Él de manera clara. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y vemos cómo es que el pastoreo del Señor sobre nuestras vidas es claro, es continuo, es permanente. Pero también leíamos acerca de que Él confortará a nuestra alma. Y esta idea es importante, porque yo decía, la Nueva Versión Internacional traduce esta idea como: me infundes nuevas fuerzas. Y creo que esta es la experiencia de toda persona, de cada uno de nosotros, el sentirnos en ciertos momentos de la vida sin fuerzas.
y el pastor está para darnos, para infundirnos fuerzas cada mañana, cada día, en cada adversidad, en cada situación. La quinta bendición que el Salmo nos presenta es: me guiarás por sendas de justicia, y vemos esta expresión que comentábamos, por amor de su nombre. No habiendo nadie más grande por quien afirmar, no habiendo nadie con más autoridad, con más gracia, con más amor, el salmista dice: me vas a guiar por sendas de justicia por amor de su nombre. Entonces, vámonos a la sexta bendición. Todavía estamos en la figura de Dios como pastor. Número 6, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense que dice el valle de sombra de muerte, no dice la muerte, ¿verdad? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería el valle de sombra de muerte? La vida cotidiana, ¿no? ¿Mande? Ajá. Cuando estás al borde de Al borde de la muerte. En la vida donde transcurrimos, pues, andamos siempre en peligro de muerte. ¿Ok? Y vean la expresión: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Una de las cosas que más pone a la gente en una actitud de temor, de falta de paz, es la muerte. La gente teme morir. Yo he escuchado a mucha gente decir: cuando muera quisiera dormirme y simplemente no despertar. Y hay gente que dice: no quiero morir de un infarto, no quiero morir frente a un ser querido. Algunos dicen: no me gustaría morir en un accidente. Y cada quien tiene su diseño acerca de cómo quisiera morir. Pero en todo esto siempre manifestamos nuestra inconformidad hacia la muerte. Hay mucha gente que tiene temor a morir, ¿no? Y hay muertes muy agobiantes, hay muertes con mucho dolor, hay muertes sin tanto dolor, pero vemos constantemente esta expresión en algunas personas de dolor, de sufrir con el aspecto de la muerte. Entonces, lo que el salmista está diciendo es maravilloso, porque dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? O sea, ¿por qué voy a temer mal alguno? Me tocó visitar a un hermano de aquí de la congregación que se infartó el lunes, y me tocó visitarlo el miércoles, en terapia intensiva, y pues es impresionante cuando estás ahí todo conectado a los aparatos que te están monitoreando, ¿no? Y entonces estuve con él en el transcurso de la mañana ahí en terapia, y yo simplemente le hice una pregunta: ¿cómo estás? Y básicamente él habló, y al final lloré por él, pero me impresionó que él me dijo: yo ya hablé con mi esposa y yo ya le dije que tengo una convicción clara: si vivo yo para Dios, y si muero, muero para Dios. Y bueno, ante eso, ¿qué haces, no? Iba así como yo diciendo: bueno, a lo mejor hay que fortalecerlo porque tiene miedo, a lo mejor hay que afianzarlo en su salvación. No había que afianzarlo en nada. Y simplemente mi oración fue: Señor, gracias por la convicción que tú has traído a la vida de Roberto. O sea que viva, o sea que muera, le pertenece a ti, y él tiene esta seguridad, ¿no? Entonces, miren, cuando llegas a ese punto de la muerte, hay quienes no tienen esta certeza, hay quienes no tienen esta seguridad, hay quienes no tienen esta plenitud de saber que es algo que se va a enfrentar. La realidad de la muerte para un creyente, para alguien que ha nacido de nuevo, para alguien que está caminando en el Señor, la realidad de la muerte es que no puede morir dos veces quien ya murió una vez. Y tendríamos que entender que cuando vinimos al Señor, morimos al pecado, y la muerte, aunque es una separación física y conlleva dolor, no estamos diciendo que no, conlleva dolor. Los que morimos en el Señor, como le escribiera Pablo a los tesalonicenses, tenemos una esperanza que los que mueren sin Cristo no tienen. Entonces, esta imagen nos comunica aquí en el Salmo un ambiente amenazador, peligroso para muchos, de no saber qué puede pasar en esas últimas horas de la muerte. Algunos gritan, algunos condenan, otros piden perdón, otros no piden perdón. Y es lamentable llegar a funerales donde ves de todo un poco, ¿sí?
Pero en medio de esta situación, con un ambiente de amenaza y de peligro, vemos la expresión del salmista: no voy a temer, porque tú estás conmigo. Miren ahí, vean en Gálatas 2:20, vamos allá, Pablo escribiendo a los Gálatas, y vean cómo es que Pablo había entendido este principio de una manera maravillosa y lo había hecho suyo, y a eso es a lo que yo les invitaría en esta noche, a pensar que estos hombres que sirvieron a Dios y que vivieron en tiempos muy, muy distintos nos enseñan algo. ¿Alguien comparte, por favor, Gálatas 2:20? Ya no vivo, ¿quién dice? Yo, sino que Cristo vive ahora en mí. Entonces, esta es la seguridad que causa una revolución, que causa un entendimiento mayor de lo que ahora somos en Cristo, de cómo le seguimos, de cómo le servimos, de cómo le pertenecemos. Ahora, la mayoría de gente en nuestros días, la mayoría de las personas en nuestros días tienen un entendimiento, o por lo menos les gustaría irse al cielo con Jesús. El problema es que cuando tanto no cristianos como cristianos ven cerca la muerte, la mayoría de los que ven cerca la muerte, a la hora que ya ven cerca la muerte, a la hora que ya el valle de sombra de muerte está ahí presente, la mayoría dice: Señor, todavía no es mi tiempo. ¿Se han dado cuenta de eso? El abuelo de Paola vivió 95 años y toda su vida fue comerciante. Yo recuerdo todavía cuando hablaba, recuerdo que un día llegamos a casa, tenía como 90, 91 años, y nos dijo: si yo tuviera fuerzas, dicen que para allá, para Cancún, está muy bueno el negocio, me fuera y pusiera una tienda y empezaría a vender ropa. Y tú lo veías a los 91 años, nunca hablaba de la muerte. Le sacaba la vuelta y él andaba con su bolsita de medicinas, y al 10, a los 15 minutos antes de tomar la medicina, era un reloj. ¿Sí? Ahora que pasó esto del avionazo esta semana, que fue noticia en la televisión, platicando o haciendo sobremesa hoy, recordé una anécdota que una vez escuché a don Fermín. Estaba viajando de la Florida a California, y en este vuelo que estaba viajando de la Florida a California hubo turbulencia, y el avión giró dio dos, tres vueltas en el proceso. Entonces pues todos se movieron ahí, todo este relajo con la comida y demás. Iba bien tranquilo, y el que iba a un lado suyo le dice: hermano Fermín, póngase a orar, que no tiene miedo. No, le dice, todavía no es mi tiempo. Y el otro se pone más nervioso y le dice: ¿y si es tiempo del piloto? Le dice: entonces vamos a orar por el piloto. Y empezaron a orar por el piloto. No vaya siendo, dijeron, que sea tiempo del piloto y aquí vayamos todos, ¿no? Pero imagínense este hombre, el copiloto, que pues si él quería quitarse la vida, ¿qué culpa tenían los otros pasajeros que iban allí? Entonces, miren, el valle de sombra de muerte es enfrentado en la perspectiva humana de una manera muy distinta a como debería enfrentarse el valle de sombra de muerte desde la perspectiva cristiana. Pero incluso a veces a nosotros, los creyentes, se nos olvida esta partecita. Y como hemos orado y Dios a veces nos ha contestado positivamente a lo que hemos pedido, te encuentras a muchos creyentes diciendo: Señor, no, todavía no me quiero ir, yo todavía tengo que hacer algo aquí. Pero tenemos una claridad increíble dentro de la soberanía de Dios, ¿verdad? Nadie vive ni un día más, ni un día menos que el tiempo que Dios haya determinado. Ahora, también hay una norma generalizada de ejecución, ¿no? A mí que se me va a olvidar el 22 de noviembre de hace 41 años, cuando nace tu hermano mayor, que estoy yo viendo ahí donde ponen
todo esto, y la señora que estaba a un lado mío, que estaba viendo a otra punero, dice, uno más que viene a sufrir a este valle de sombra de muerte. O sea que la idea sería la vida misma, en la idea de la señora, pues, la vida misma es el valle de sombra de muerte, no importa cuánto vaya a vivir la gente, y no necesariamente el momento en que llega la muerte, según el concepto que la recién nacido está diciendo. Ahora miren, pasen a Oseas 13:14. Oseas capítulo 13:14. Oseas. Porque Oseas nos da una evidencia de qué ha pasado con la muerte. Y nosotros como hijos de Dios debemos creerle a la palabra, debemos creer lo que la palabra nos testifica, lo que la palabra nos dice. De la mano del Seol los redimiré, los libraré. ¿De qué los iba a librar? De la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Ahora, el Señor ya obtuvo victoria sobre la muerte. En pocas palabras, la muerte ya se murió. La pregunta es, ¿por qué temerle? Y bueno, yo sé que cada uno tendrá su explicación por qué temerle, ¿sí? Pero lo que la Biblia dice es, ya se murió, ya el Señor venció sobre ella, ya el Señor obtuvo la victoria. Miren, es curioso que David, el salmista, tuvo que experimentar la presencia de Dios, y en muchas de esas ocasiones que él experimentó la presencia de Dios, la experimentó en valles. La Biblia nos registra un buen número de valles en los que David se vio inmiscuido cuando enfrentó a Saúl. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, y David tuvo sus momentos crónicos, críticos, siendo perseguido por el rey Saúl. Sin embargo, este hombre nos afirma en esta convicción: tú estarás conmigo. Entonces, es importante entender lo que el texto dice. No se trata de la muerte, sino de la sombra de la muerte. La sombra no nos puede dañar. Si tú estás en cierta posición y ahí está la sombra de un gran edificio, la sombra de ese gran edificio te va a ayudar a que el sol no te dé como te debería de dar si no estuviera. Pero eso no significa que el edificio va a caer sobre ti, ¿no? Es como cuando está un pequeño niño chico y está solo y está viendo su sombra ahí, ¿verdad? Y detrás, sin que él se dé cuenta, viene el padre y se para, y de repente el niño veía una pequeña sombrita ahí, pero de repente lo que el niño ve ya no es su sombra, ve la sombra del padre, ¿no? Y el niño dice: ¿cómo crecí en este ratito? Mira qué bien me veo, qué fuerte me veo, qué grande me veo. No, lo que él no entiende es que detrás está el padre, y es la sombra del padre llegando a él. Entonces, vean cómo es que David dice el valle de sombra de muerte. No es la muerte, sino es la sombra. Y la sombra no te puede dañar, esa es la realidad. Es un valle, nos habla de profundidad. Y los valles en la Biblia fueron enfrentados de muchas formas, de muchas maneras, por diferentes hombres. Los valles en sí no son malos si sabemos obtener lo bueno que hay en ellos. ¿Se acuerdan cuando Pablo es encarcelado, la primera ocasión que es un encarcelamiento en casa, en domicilio? Y cuando él es aprendido por el Imperio Romano, desde allí Pablo comienza a escribir cartas a iglesias. Y por lo menos desde ahí escribe 4 cartas, ¿verdad? Filipenses, Colosenses, Filemón, y se me fue la otra. ¿Cuál es? Las cartas carcelarias. ¿Se acuerda alguien? No. Filipenses, Colosenses, Filemón. No. Efesios, sí, gracias. Efesios, ¿no? Entonces desde ahí escribe estas cartas. Imagínense, él estaba en un valle en su vida,
había dejado de predicar, lógicamente, como estaba acostumbrado a hacerlo, de ir a ciudades nuevas, de llegar a las sinagogas cada sábado, de predicar a los judíos. Cuando los judíos lo rechazaban, entonces él iba a los gentiles. Y así había caminado en su primer viaje misionero, así había estado estableciendo iglesias. Pero llega ahí a un valle, a un domicilio, donde tenía prohibido salir. Y en medio de ese valle de sombra, comienza a escribir cartas que fueron de bendición para los hermanos en Éfeso, para los hermanos en Colosas, para Filemón, que fueron de bendición para estas ciudades donde él escribió, para los hermanos en Colosas también, perdón, y que siguen siendo de bendición para nuestros días. Pero el contexto en el que fueron escritas fue un valle, fue un momento bajo en la vida de Pablo. Entonces, imagínense, en aquellos días pues no había nada de esto, no había videos, no había internet, no había nada de esto. Pablo podía estar en una sola vez, en un solo momento, en una sola ciudad o en una sola congregación. Pero cuando llega a la cárcel, ahí al domicilio donde estaba prendido, y comienza a escribir, y las cartas son llevadas a donde habían sido originalmente escrito, y bendice a la congregación, y luego comienzan a ser copiadas, y comienzan a bendecir a otras congregaciones, y hasta llegar a nuestras manos a través de nuestras Biblias, siguen siendo una bendición. Y todo surgió de un valle, todo surgió de un momento difícil en la vida del apóstol Pablo. Entonces, lo que quiero animarte es, los valles de sombra de muerte son momentos, no se trata de la muerte, son momentos difíciles que se enfrentan en la vida y son temporales. Tienen esta situación de ser temporales, no eternos. Y el salmista lo afirma, solo pasarás por el valle. El pasaje ahí en el Salmo 23 no dice que te quedarás en el valle de sombra de muerte. Habla de una expresión temporal, vas a pasar por el valle de sombra de muerte. Entonces, hay que reconocer en este punto, hay que reconocer que el pastor se encuentra a nuestro lado para ayudarnos en todo. Jehová está a nuestro lado para ayudarnos, para animarnos, para fortalecernos. Y esa tiene que ser una convicción en nuestra vida, no es una emoción. A veces la vida cristiana, cuando es determinada por emociones, aquí es donde nos damos cuenta. En este punto es cuando nos damos cuenta si estamos parados en una emoción o estamos parados en una convicción. Créeme, vivir una vida emocional, vivir un cristianismo emocional, no te sirve en un valle de sombra de muerte. Vivir un cristianismo con convicciones bíblicas es lo que te va a mantener de pie en medio de un valle de sombra de muerte. La emoción no te va a mantener de pie, lo que te va a mantener de pie es la convicción. Es la convicción. Entonces debemos creerle simplemente a Dios. Si el pastor está allí con nosotros, si Él está fortaleciéndonos y ayudándonos, nosotros tenemos que creerle. Y vean la séptima bendición. No solamente está con nosotros en el valle de sombra de muerte. ¿Qué dice después el Salmo? Tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Esos eran los dos instrumentos que el pastor tenía para hacer su trabajo: la vara y el callado. Quiero ver la vara primero. ¿Qué es lo que hacía la vara? La vara servía para golpear a cualquier lobo que viniera al rebaño. La vara servía cuando una oveja se acercaba a un precipicio para golpearla y señalarle el peligro en ese lugar. La vara manifiesta un símbolo de protección. La vara representa este símbolo a través del cual Dios nos está protegiendo como pastor. Pero también la vara representa la disciplina de un padre amoroso
para impedir que nosotros desfallezcamos, o también para impedir que salgamos del rebaño. Ahora, este uso de la vara es la idea o es el elemento del pastor que a veces no nos gusta. Hasta aquí el salmo es una linda promesa, es un salmo romántico de lo que el pastor hace por nosotros. Pero aquí es cuando es esta única expresión, algunos piensan o creen, tan lindo que iba el salmo, ¿por qué tiene que meter la vara ahí Dios? Y el problema es que tenemos una animadversión con la disciplina, tenemos una contienda con la disciplina. Y lo que la vara hacía en el rebaño era proteger al rebaño. Ahora, yo sé que lo que dice Hebreos, y que algunos lo hemos leído y lo sabemos, es cierto. Nunca la disciplina, cuando viene originalmente a nosotros, es como que estamos gozosos y contentos de que venga. Pero la disciplina, cuando es llevada de forma adecuada y correcta en la vida espiritual, siempre será una bendición si nosotros entendemos el porqué de la disciplina. El porqué de la disciplina no es destrucción. El porqué de la disciplina es todo lo contrario, es edificación, es restauración. ¿Por qué es que el pastor quería disciplinar a las ovejas? Porque las quería proteger. ¿Por qué es que el pastor necesitaba golpear al lobo con la vara? Porque quería proteger a su rebaño. El otro elemento que el pastor usaba era el cayado. El cayado es pues este elemento que es una vara también, un poco más larga y termina como nosotros conocemos la forma del cayado. El cayado era usado para enganchar a la oveja por su cuello, en esta parte que tenía, ¿qué es la palabra? El gancho, o no sé cómo se dice, o la U, pero en esta parte de la U, si una ovejita estaba cerca del peligro, lo que el pastor hacía es, no tenía que llegar hasta donde estaba la oveja, metía esta U, o metía esta parte en su cuello y la jalaba. Simple y sencillamente, servía para alejarla del peligro. También servía para desatorarla. Cuando se había enredado ahí en algún arbusto o estaba detenida en un aprisco, pues entonces la enganchaba y la podía jalar y con ella la regresaba a la zona de comodidad, a su zona de seguridad. Entonces el cayado lo que era en la vida del pastor era un símbolo de dirección, pero también brindaba seguridad. Ahora aquí tenemos los dos elementos del pastor. La vara, que la vara manifiesta básicamente protección, y el cayado, que brinda dirección y seguridad. Entonces, estos elementos representan la seguridad de ser cubiertos y dirigidos por el Señor hacia sendas y caminos de Dios, no de los hombres. Inmediatamente, David, después de hablar del valle de sombra de muerte, dice: tu vara y tu cayado me van a infundir aliento, me van a alentar, me van a animar. Y vuelvo a decir lo que decía anteriormente. David entendía completamente esta idea del pastor, porque él se había dedicado a ello. Y ahora todos estos elementos de los que él está hablando en el Salmo, los está llevando al pastoreo de Dios sobre su vida. Y aquí termina la idea del pastor. Aquí termina la provisión que el Salmo nos da del pastor. Y pasa en los últimos dos versos y a ver las últimas tres bendiciones. Pasa David a ver la idea de Dios como un anfitrión. Fíjense lo que dice el Salmo, el verso 4. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora está hablando del pastoreo,
y como que David introduce una nueva idea, una mesa preparada, lista para recibir comensales. Todo está listo y dice, en presencia de mis angustiadores. Es decir, de ser ovejas siendo dirigidas por un pastor, ahora somos invitados a un banquete, y quien era el pastor ahora es el anfitrión de ese banquete. A los invitados de este salmo se les invita a un banquete y sucede algo más, se les unge con aceite. Esta idea de ungir con aceite en los días que David escribió el salmo era común cuando tú querías manifestar que estabas contento porque un invitado había llegado a casa. La manera de decirle que estabas contento era ungirle con aceite. Pero quiero que podamos entender el salmo. El palacio aquí es el cielo, y la fiesta que se lleva a cabo es por el gozo de la vida eterna. Es porque las ovejas que han sido guiadas por el pastor, es porque las ovejas que se han sometido al pastoreo de Jehová han pasado por el valle de sombra de muerte y ahora se encuentran en el lugar a donde el pastor los ha llevado, donde el pastor los ha guiado. Satanás, quien es nuestro enemigo feroz, hará todo lo posible para derrotarte, para derrocarme en este caminar con el Señor, impidiendo que vivamos vidas victoriosas. Y es ahí donde tenemos que entender, Dios me está preparando un banquete. Y lo que me mantiene en la carrera es entender que tengo que permanecer y tengo que pararme en la victoria de Dios. En las últimas semanas hemos pues tenido que ministrar a mucha gente enferma, ¿no? El caso de Paulina con cáncer, el caso de Roberto con un infarto esta semana. Ayer cenábamos con una persona que hoy la diagnosticaron con cáncer también. Y de repente te encuentras que alrededor de ti hay un montón de gente enferma. Y a veces en el criterio humano y en el criterio cuando llegamos al Señor, la gran pregunta es, ¿Dios pudiera sanarme? Y la respuesta es sí, Dios pudiera sanarte, pero eso está en su voluntad y eso está en su soberanía. No está en nosotros producir la sanidad de nadie. Entonces aquí está el salmista diciendo, he venido caminando en este valle de sombra de muerte, y lo que tengo es una recepción increíble. Hay un banquete preparado, está una mesa aderezada para nosotros, he sido ungido con aceite. Pero vean la expresión increíble que él usó, en presencia de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. Satanás va a hacer todo lo posible para que tú y yo no lleguemos a ese momento de victoria total. Se habla o leía en alguna ocasión de un pastor inglés que sintió una fuerte, estaba en su cuarto y sintió una fuerte presencia del maligno en su habitación, y él estaba dormido. Y entonces se despertó y vio ahí en la esquina de su recámara, vio pues alguna forma en la que Satanás se había representado para causar temor en su vida. Y ese pastor lo vio, se asomó y le dijo, ¿eres tú? Y se dio la vuelta, le dio la espalda y se echó en la sábana. ¿Qué es eso? Créanme, eso es seguridad de saber en qué tipo juega. Porque hay algunos confundidos. Hay algunos cristianos que piensan que juegan en el equipo que está derrotado. Entonces, para no sentirse tan derrotados, se ponen a querer pelear con el diablo. Pasan horas y horas peleando, y es un entendimiento incorrecto de lo que dice la palabra de Dios. Entonces este hermano, muy conocido ahí en Inglaterra, ve esa representación del diablo y dice, ¿eres tú? Está bien. Se echa su sábana y se duerme. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores.
Hay quien cuando lee este comentario de este hombre dice que este pastor inglés castigó al enemigo con el látigo del desprecio. Y sabes que cuando nosotros entendemos que está derrotado, que ya el Señor lo derrotó en el Calvario, haríamos bien en castigarlo con el látigo del desprecio. El problema es que a veces no asimilamos o no entendemos lo que la palabra de Dios dice. Ponemos tanta atención en nuestro enemigo y nos olvidamos de enfocar la victoria que ya logró por nosotros Jesús como pastor. ¿Se acuerdan de Juan 10? Juan capítulo 10 es ahí una alegoría de Jesús como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Y más adelante en este mismo pasaje dice, nadie tiene derecho para quitarme la vida. Yo la doy, yo la entrego, yo la pongo. Yo soy el buen pastor. Pero también él dijo algo increíble en esa alegoría. Él dijo, yo soy la puerta del rebaño. Él tiene control, él tiene autoridad. Entonces, vean cómo el salmista estaba entendiendo. Número 9, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción era un símbolo que se asocia frecuentemente en el Antiguo Testamento con bendición. Cuando un rey era ungido, pues se derramaba bendición sobre su vida. Cuando los sacerdotes eran ungidos, era un símbolo de bendición sobre su vida. Pero si nosotros seguimos creciendo en la idea del ungimiento, nos vamos a dar cuenta que hablaba de una mente limpia. Ser ungido por Dios era tener una mente limpia, libre de trastornos. Todo se va y deja de reinar sobre nuestra mente todo pensamiento equivocado que no viene del Señor. El aceite, uno de los símbolos es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que hace a nuestras vidas es traer cordura. La obra del Espíritu Santo es llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Cuando tú haces una comparación entre la carta de los Efesios y los Colosenses, que son cartas muy similares, y habla de la llenura del Espíritu Santo, llegas a una conclusión. Ser llenos del Espíritu Santo es tener una mente saturada por la palabra de Cristo. Y tener una mente saturada por la palabra de Cristo es ser llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo escribía ahí en Colosenses 3, la palabra de Cristo more abundantemente. ¿Cómo? Abundantemente entre vosotros. La palabra original para abundante es exuberante. More de forma exuberante entre vosotros, cantando con himnos, con cánticos, con salmos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Permitir que nuestra mente esté saturada por la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios ha traído este efecto a nuestros pensamientos, podemos discernir entre lo bueno y lo malo, y podemos estar conscientes y seguros de la obra de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y esto es lo que nos lleva a sabiduría espiritual, no humana. Cuando dejas tus razonamientos a un lado y tan solo te limitas a tener los razonamientos de Dios por su palabra, gobernando y dirigiendo nuestras mentes. Esto nos da sobriedad, esto nos da sabiduría, esto nos da gozo permanente, no temporal. Y aquí es donde está la lucha. La emoción en la vida cristiana te mantiene emocionado de forma temporal, pero la palabra de Dios te mantiene nutrido de forma permanente, haciendo un trabajo en tu vida y en mi vida. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando estaba en las prisiones, en vez de ponerse triste, cantaba. ¿Se acuerdan? Estaban ahí Pablo y Silas, habían llegado a una cárcel de las muchas que visitó, pero esta era la primera vez que visitaba, ahí en Filipos.
Y estaban ahí por causa del Evangelio. Y en vez de ponerse a llorar, en vez de ponerse a decir lo mal que les había ido en ese lugar, comienzan a cantar. Ahora, si hubieran estado emocionados, no cantan. Pero no estaban emocionados. Estaban convencidos de la obra que Dios les había demandado que hicieran, y por eso podían cantar. Y el Señor se derramó de una manera maravillosa, tuvo a bien que ellos fueran libres, las puertas se abrieron, los presos que estaban ahí, a lo mejor yo pienso que le estaban diciendo: Pablo, sigue cantando, canta más, a ver qué pasa, cántale. No. Estaba un pobre guardia allí que cuando ve que esto sucede y no los ve, se quiere matar. Pablo le dice: no te mates, aquí estamos todos, vivitos y coleando, aquí estamos. Y esa es la oportunidad que Pablo tiene para compartirle a aquel hombre el Evangelio. Vemos más tarde en el acontecimiento cómo es que no solamente él, pero su familia cree. Y vemos cómo esta es la plataforma en esta ciudad para que la obra se fortaleciera, junto con aquella mujer cerca del río a la que Pablo había compartido el mensaje del Evangelio antes de estar en la cárcel. Esta fue la misma convicción con la que el escritor a los Hebreos dice que los hermanos padecieron el robo de sus propios bienes con gozo. ¿Qué gozo puede haber en que alguien venga y te robe tu casa? Ninguno. ¿Qué gozo puede haber en que alguien venga y te robe tu carro? Ninguno. ¿Qué gozo puede haber en que saliste con el banco con el aguinaldo los primeros días de diciembre y alguien te robe tu aguinaldo? ¿Qué gozo puede haber en eso? Ninguno. Sin embargo, el escritor a los Hebreos dice: ustedes padecieron con gozo, cuando fueron robados de sus bienes, cuando les fueron quitados sus bienes. Entonces, qué maravillosa seguridad la que el salmista está desarrollando. Y si nosotros observamos el tenor general de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no solamente él, sino muchos. Y la 10ª bendición que encuentro ahí es que David tiene esta convicción: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjense qué increíble. Seguridad es lo que necesitamos, no solo para leer, sino para creer la Biblia. Necesitamos creer lo que la Biblia dice. Su palabra dice que te van a seguir el bien y la misericordia de Jehová. ¿Cuándo? ¿Cuándo te van a seguir? Todos los días. Bueno, imagínate, tú vas caminando por el centro, y ahí siempre que andas caminando por el centro, ves gente de frente, y si te das la vuelta ves que un montón de gente viene detrás de ti, lógicamente. Pero imagínate, estás caminando en la vida con esta seguridad: el bien y la misericordia de Jehová, ¿me qué? Me están siguiendo. ¿Cuándo? Todos los días. Su bien y su misericordia me siguen todos los días. Ahora vean algo increíble. Si nosotros agregamos a lo que Jeremías escribe en Lamentaciones, cuando está hablando de la fidelidad del Señor, él dice lo siguiente: nuevas son cada mañana tus misericordias. ¿Cada qué? Cada mañana Dios nos da una nueva misericordia. Entonces tú estás ahí, te paras de tu cama con una nueva misericordia, comienzas a caminar y resulta que detrás de ti viene el bien y la misericordia de Jehová todos los días. Eso incluye el verano como el invierno, el otoño como la primavera, la salud como la enfermedad, el trabajo como la falta de trabajo. Incluye todo. Todos los días de mi vida. Eso es seguridad. ¿Y por qué puedo estar seguro que el bien y la misericordia de Jehová me están siguiendo? Hay una razón por la que yo puedo estar seguro que el bien y la misericordia de Jehová me están siguiendo. Y regreso al principio. Porque yo como oveja no estoy yendo a donde quiero ir.
yo como oveja estoy siguiendo al pastor. Ahora, preocúpese si usted no está siguiendo a Jehová como su pastor. Porque si usted no lo está siguiendo, entonces la promesa no se cumple. El bien y la misericordia de Jehová no te pueden seguir porque hace tiempo que tú dejaste de seguir al pastor, a Jehová como pastor. Pero si tú lo estás siguiendo, puedes estar seguro de que el bien y la misericordia de Jehová te están siguiendo. Qué maravilloso cuando Pablo está escribiendo a los romanos y está en esta tremenda lucha entre la gracia y la ley, explicando el evangelio, comparando. Y Pablo llega en este pasaje, ahí en Romanos capítulo 8, y llega y comienza a decir: ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo, los que vivimos según el Espíritu y no según la ley. Ya no hay condenación. Y vas a explicar este término. Pero qué maravilloso es saber que estamos siguiendo a Cristo, que estamos siguiendo al pastor, que estamos viviendo nuestras vidas no como queremos vivirlas, no como nos da nuestra manera o nuestra forma libertina de vivirla. No estamos siguiendo a Cristo o viviendo gadarenamente, ¿no? No, lo estamos siguiendo de una forma en la que estamos entendiendo su pastoreo. Y ese pastoreo habrá días que incluirá la vara. Y ese pastoreo habrá momentos que incluirá el cayado, aunque no nos guste. Pero David termina con esta increíble seguridad: moraré por largos días. Morar en su presencia es nuestro deleite más grande. El deleite más grande que una oveja tiene, el deleite más grande que un cristiano tiene, es morar en la presencia de Dios. Y el anhelo más grande que el pastor tiene es intimar con la oveja. Por eso es que cuando Jesús se presenta en este capítulo 10 de Juan, con esta alegoría del buen pastor, Él dice algo increíble, Él dice algo interesante. El pastor conoce a sus ovejas, ¿sí? Pero las ovejas también conocen la voz de su pastor. ¿Por qué la conocen? Porque lo están siguiendo, porque están caminando con Él, porque están entendiendo la vara, porque están entendiendo el callado, porque están entendiendo en momentos adversos y difíciles el trato que Dios puede llevar a tener con ellos. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le haces para poder tener estas 10 bendiciones, estos 10 beneficios del pastor, de Jehová como pastor? Pues hay una sola cláusula en este pasaje, hay una sola cláusula en este salmo, y está en el versículo 1 y está en la primera expresión del salmista: Jehová es mi pastor. No hay otra forma de tener estas 10 grandes bendiciones del pastoreo y del cuidado del Señor sobre nuestras vidas si Él no es tu pastor. Ahora, por favor, no te conformes con ver a Jehová como el pastor de otros. No te conformes con ver el pastoreo de Jehová a la larga, a lo lejos. Llega al punto en el que tú y yo, junto con David, podamos decir: Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Hasta que lleguemos a este punto de poder identificar: eres mi pastor, es que estas 10 bendiciones podrán ser una realidad en nuestras vidas. Reconocer el derecho de propiedad de Dios sobre mi vida. Y si tú tienes dudas, si tú tienes sospecha de eso, yo te invito, te animo, te aliento en el amor de Jesucristo a que puedas estar a cuentas claras con el Señor y puedas venir a su presencia y tener la seguridad de que Él realmente te está pastoreando. Por lo menos yo he identificado 6 cosas que Dios hace como pastor en nuestras vidas, y con esto quiero terminar esta noche el Salmo 23. Pero por lo menos hay 6 cosas, quizás puede haber más en la Biblia, yo he encontrado 6, que Dios hace con nosotros como pastor. Vamos a leer esos pasajes. Isaías 40:11. Biblia, por favor.
Mateo 18, del 11 al 12. Papá. Alberto, Juan 10, 11, por favor. Jaime, ayúdame con Primera de Pedro 2:25. Irlanda, ayúdame con Primera de Pedro 5:4. Y Denise, ayúdame por favor con Mateo 25 del 32 al 33. Veamos en estos pasajes tomados del Antiguo y del Nuevo Testamento, qué es lo que Dios como pastor hace por su rebaño. Isaías 40, verso 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a los recién paridos. Ok, entonces, ¿qué hace número uno aquí? ¿Qué hace Dios como pastor? Apacentará. Apacienta, alimenta, es la misma expresión. Como pastor, Dios nos alimenta, Dios nos apacienta. Y ya hemos dicho que el alimento de Dios tiene que ver prioritariamente con su palabra. Su palabra incluye todos los nutrientes, todas las vitaminas, todos los minerales, todos los aditamentos que necesitamos para crecer fuerte y sanamente, ¿no? ¿Ha escuchado esos programas de radio o en la televisión que al final dice ahí una vocecita rápidamente, coma frutas y verduras? Bueno, la Biblia incluye todo lo que necesitamos y no tiene que venir alguien para decirte coma frutas y verduras, no. La Biblia incluye todo, ¿ok? Entonces Él nos alimenta, Él nos apacienta, de tal forma que no estamos desnutridos, no nos hace falta nada, estamos completos en Él. Luego la segunda es que Él guía a las ovejas a pastos verdes y lejos de lugares peligrosos. En Salmo 23 del 1 al 4 encontramos eso, no vamos a leerlo porque ya lo hemos leído. Pero Él guía a las ovejas a pastos verdes y nos aleja de lugares peligrosos. Número 3, Mateo 18 del 11 al 12. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Ok, aquí vemos básicamente que el pastor lo que hace es busca y salva a las ovejas que se han perdido, que se pierden. Ahora, en el rebaño del Señor, en el proceso en el que somos llevados cuando seguimos su guianza, su dirección, hay algunas ovejitas que se descarrían, ¿verdad? Hay algunas ovejitas que se salen del rebaño, se salen del redil. Y fíjense qué maravilloso amor el de Dios, qué misericordia el de Dios. Aquí en esta parábola que hay acerca del redil o del rebaño, dice que Él sale y busca. Bueno, quizás la forma musical o la forma más conocida de esta parábola es el himno, ¿no? Que se llama Visión Pastoral, y nadie conoce, si digo Visión Pastoral, qué himno es, pero si digo las 100 ovejas, todo el mundo ha escuchado en alguna ocasión las 100 ovejas, ¿no? Eran 100 ovejas que había en el rebaño, y el pastor salió a buscar una, dejó a las 99 y salió en la búsqueda de una y la encontró dañada, quebrada, ahí toda pues en un proceso de destrucción, pudiéramos decir, ¿sí? Pero básicamente vemos aquí la misericordia de Dios como pastor, saliendo y buscando a la que se pierde. Entonces Dios lo hace como pastor. Número 4, Juan 10, 11. Bueno, ¿qué hace aquí Dios como pastor? Da su vida o protege o guarda a las ovejas. Usted tome la expresión que quiera colocar ahí. Primera de Pedro 2, 25.
2:25. ¿Quién lo tiene? Porque él es como ovejas descarriadas, pero ahora me impuesto como buen pastor y guardián. ¿Eran como ovejas qué? Descarriadas. Pero han regresado. Entonces lo que Dios como pastor hace es restaura a la oveja que se descarría y regresa. Ahora yo quiero animarlo, y creo que esta es una de las funciones que la iglesia mayormente a veces olvida. Cuando una oveja se descarría, cuando una oveja deja de hacer lo correcto por algún tiempo y regresa, nuestra actitud debe ser la del pastor. Nosotros tenemos que restaurarle, nosotros tenemos que alentarle, nosotros tenemos que animarle. Tenemos que celebrar que la oveja que se había descarriado regresó. Tenemos que ser como veíamos el domingo en la parábola. No podemos producir la actitud del hermano mayor de tener esta actitud de sospecha. Si se habrá arrepentido de verdad o nada más estará jugando. No nos toca a nosotros. Nosotros nos toca tener una actitud de restauración. ¿Se acuerdan de Gálatas 6 cuando Pablo está escribiendo de este proceso de restauración? ¿Se acuerdan ahí lo que Pablo dice? Si alguno ha sido encontrado en un error, en algún pecado, dice, ¿qué dice? Restaurarlo. ¿En qué? En amor. Teniendo una convicción que también nosotros podemos ser tentados. Y vean cómo inmediatamente después de que Pablo está compartiéndole esto a los hermanos en Galacia, les dice esto: todo lo que sembremos, eso también segaremos. Pasen a 1 de Pedro 5, verso 4. ¿Sí? Aquí vemos a Dios como pastor, como el príncipe de los pastores, recompensando. Él recompensa a las ovejas por su obediencia y fidelidad. Él recompensa. Dentro de su mismo amor como pastor, Él nos recompensa. Vean cómo no todo es malo en el pastor. También recompensa. Que equilibren eso. Cuando piensan que nada más el Señor quiere usar su vara con usted o conmigo, equilíbrelo con 1 de Pedro 5:4. También recompensa. Y por último, en el número 6, Mateo 25, 32 al 33. El Señor sabe quién es quién. Aquí en un redil, cuando tú tienes ovejas y cabritos, todos hacen meh. Y como nosotros no tenemos afinado el oído, ni tenemos el corazón del buen pastor, ni podemos discernir quién es cabrito y oveja, alguien dice meh, nosotros decimos oveja. Y allá el buen pastor está en el cielo mirándonos diciendo, ay, no sabes discernir, te vas nomás con el me. Pero un día, el día final, dice que el Señor va a separar, ¿qué? Las ovejas al lado derecho, los cabritos al otro lado. ¿Sí? Ahí sí el Señor se va a quedar con el rebaño sagrado. Y no estoy hablando de las chivas del Guadalajara. Ahí se va a quedar con el rebaño sagrado y va a decir, estos son los míos. Y los otros, por más me que digan, porque el pastor conoce a los suyos. Entonces vean qué maravillosa provisión tenemos en este salmo, en esta imagen. Y si alguna vez te ha llegado alguna solicitud para llenar una tarjeta de crédito o el banco te ofrece algo, te ponen las cosas bonitas en letras grandotas. Y las cosas trágicas te las ponen en una letra minúscula que ocupa sacar una lupa
para poder amplificar y decir cuáles son tus responsabilidades, cuántos son los intereses, qué va a pasar si no cumples. Todo eso viene en letra chiquitita. Bueno, lo que quiero animarte es que el Salmo 23, de acuerdo a la Biblia que tengas, de acuerdo al tamaño de letra que la tengas, todo está en la misma letra. Lo bueno y lo bueno. Y también está en letra grande lo bueno como lo que a nosotros nos parece malo, la vara y el callado. Todo está en la misma letra. O sea, lo voy a decir en idioma nuestro. El suelo está parejo. ¿Sí? El suelo está parejo aquí en el Salmo 23. La realidad es esta. Ninguna bendición de este Salmo opera si Jehová no es tu pastor. Quizás es el Salmo que más canciones ha provocado, que más poesías ha provocado, que más camisetas ha provocado, que más calcomanías tiene, que más cuadros tiene, porque es el Salmo más conocido. Pero nada pasa si Él no es tu pastor. Se habla de una ocasión en un concurso de oratoria y curiosamente había dos hombres que iban a recitar el mismo salmo. Pasa el primero y cuando pasa el primero lo ovacionan, el auditorio se para, lo aplauden, se emocionan porque el hombre dominaba el arte de la oratoria, de sus movimientos, modulaba su voz de forma adecuada y el auditorio quedó pero impresionadísimo, anonadado por la interpretación del Salmo 23. Sí, siguen viniendo el resto de los concursantes y al final viene un hombre bajo de estatura, de apariencia humilde y comienza a recitar el Salmo 23 sin gran modulación en su voz, sin gran bombo y platillo mientras él estaba mencionando el Salmo. La reacción del auditorio es completamente diferente. La gente comienza a llorar cuando él estaba recitando el Salmo 23. Al final cuando viene la premiación, recibe el primer lugar el último hombre que había recitado, el que hizo llorar a todos, y recibe el segundo lugar el que había hecho aplaudir a todos. Y la prensa, lógicamente la prensa, que es la prensa, y que es amarillista y que es morbosa, van y entrevistan no al que había ganado el primer lugar, van y entrevistan al que había tenido el segundo lugar y le dicen: nosotros creemos que te robaron el concurso, nosotros creemos que tú debiste ganar. Y aquel hombre humildemente dijo: no, yo creo que el concurso estuvo bien calificado y el que debía ganar es aquí mi compañero. Pero ¿por qué le preguntan si tú dominas la oratoria, tú dominas los ademanes, tu voz es impresionante? Hay una pequeña diferencia. Yo conozco el Salmo, pero él conoce al pastor. Y yo me atrevo a pensar que en la iglesia de Jesucristo hay muchos hermanitos que conocen el Salmo, pero que no conocen al pastor. Entonces, no basta con conocer el Salmo, no basta con cantar el Salmo, no basta con orar alrededor del Salmo, porque quizás es uno de los salmos que más la gente recita, cristianos y no cristianos. Tú vas a un lugar donde comienzas a decir: Jehová es mi pastor, y tienes ahí eco, y nada me faltará. En lugares delicados me hará descansar. Entonces se lo saben, sí se lo saben, pero de nada sirve que se lo sepan si él no es el pastor. Está como una vez estábamos ahí en un lugar comiendo y llegan los de la guitarra y una música, algo. Entonces dicen: bueno, los que nosotros cantamos ustedes no se lo saben. ¿Cómo que no? Dice: ¿cuál quieres? ¿Cuán grande es él? El Salmo 23. Santo, santo, santo. Ah, sí se lo sabían. ¿Se da cuenta? Entonces, él es el pastor. Sí, él es el pastor. Pero es más impresionante cuando tú puedes decir: él es mi pastor. Él es mi pastor. Bueno, vamos a orar esta noche. Y vamos a ir a Dios y vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, tu bondad.
tu guianza sobre nuestras vidas como pastor. Cuánto te amamos, cuán agradecidos estamos contigo por tu cuidado sobre nuestras vidas, por la provisión de Jesús como el buen pastor, aquel que su vida da por las ovejas. Aquel que nos lleva a lugares de delicados pastos, nos hace descansar, junto a aguas de reposo nos pastorea. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pero yo pido esta noche que podamos tener la firme convicción de que eres nuestro pastor. No basta con saber el Salmo, no basta con leerlo, no basta con conocerlo. Necesitamos conocer realmente al pastor. Entonces yo pido que tengamos esta noche al dormir la seguridad de que tú eres nuestro pastor. Y si aquí hay alguno, Señor, que aún no tiene esa seguridad, que en la intimidad de su casa, de su habitación, pueda doblar su rodilla esta noche y pueda decirte: Señor, te necesito como mi pastor, te necesito. He visto tu pastorado de lejos con otros, he visto tu trato como pastor con otras ovejas, pero hoy quiero que tú seas mi pastor. Señor, nos ponemos en tus manos en este momento y pedimos tu ayuda, tu gracia, tu amor, tu fidelidad sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Y todo esto lo queremos pedir, Señor, en tu nombre, y te queremos dar gracias por tu mano poderosa y por tu misericordia, Señor. Oramos esta noche por la vida de Roberto allá en Obregón y pedimos que tú le ayudes en el proceso de recuperación después de su operación, Señor. Te damos gracias porque le libraste de morir esta semana, Señor, producto de un infarto, y te damos gracias, Señor, porque creemos que tienes propósitos con él aquí en la tierra todavía, y por eso le has extendido una vez más tu misericordia. Oramos, Señor, que en estas horas, después de la operación que se llevó a cabo el día de ayer, este cateterismo y angioplastía, Señor, que se llevó a cabo en su vida, que tú tengas a bien mostrar tu misericordia, ayudarlo, animarlo, seguir fortaleciendo su vida, la esposa de Jacqueline, su esposa, de sus 3 hijos. Oramos por ellos, Señor, y pedimos fortaleza de tu Espíritu Santo sobre su vida, y pues que tengas el control de todo lo que está pasando alrededor de su vida. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, y te queremos honrar y bendecir. Te damos muchas gracias, Señor. Amén.